Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy hablaremos sobre el perclorato de potasio y su estructura de Lewis, su carga formal, su asignación según TRPEV, su geometría molecular, su electronegatividad, su polaridad, entre otras cosas. Primero tenemos que saber qué es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es un modelo con el cual se pretende ilustrar la distribución más probable de los electrones de valencia y por lo tanto, para que esto se cumpla, esta estructura quiere conseguir que se cumpla la regla del octeto, la cual todos los átomos donde están involucrados tienen que tener al menos 8 electrones de valencia en su entorno. Y ahora procederemos a construir la estructura de Lewis. Como ya antes fue mencionado, para poder construir la estructura de Lewis se debe saber cuáles son los electrones de valencia y los cuales son en cuanto al orden que se encuentran ubicados estos elementos de la tabla periódica. En el caso del potasio es 1, en el cloro 7 y en el oxígeno es 6. El que tenga más electrones debe ir al centro, en este caso es el cloro, y los oxígenos, que son 4, lo deben rodear ciertamente ubicados. Acá ya tenemos, ¿cierto?, la estructura de Lewis, y con todos los oxígenos ubicados como corresponden alrededor. Sin embargo, el potasio nunca debe ir conectado con el átomo central, por lo tanto siempre se debe encontrar en la periferia. Ahora debemos reubicar los electrones que se encuentran solitarios. Por ejemplo, este lo movemos hacia acá, quedando acá. Este lo reubicamos acá. Y este lo reubicamos en esta zona, quedando todo perfectamente equilibrado. Ya, ahora luego de que está perfectamente equilibrada según hasta el momento, debemos formar los enlaces, los cuales son estos, y debemos dibujarlo con todos los enlaces formados, que va a quedar de la siguiente forma, resultando así con todos sus enlaces ya listos. Y luego en algunas moléculas se realiza el paso de añadir cargas. En esta no va a ser necesario, ya que es neutra, no tiene ningún signo, por lo tanto hasta aquí está todo correcto. Y para poder comprobar que la regla del octeto se cumplió, se procede a calcular la carga formal, que será calculada de la siguiente forma. De la fórmula que se ocupa para calcular la carga formal son los electrones de valencia menos los electrones no compartidos menos la mitad de los electrones compartidos. Para esto debemos utilizar la estructura de Lewis que ya tenemos acá y aplicarla. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, que sus electrones de valencia son 6 menos los electrones no compartidos, que son 4, menos la mitad de los electrones compartidos, que comparte 4, y la mitad son 2, y ese resultado nos da 0. En todos los casos de los oxígenos, en esta parte, en esta molécula, son el mismo resultado. Diferente es para el cloro, el cual tiene 7 electrones de valencia, tiene 0 electrones compartidos y tiene 7 electrones compartidos. Por lo tanto, la mitad de 7 son 3,5 y el resultado de eso sería 3,5. Es bajo. ¿Qué pasa? Que las cargas formales da lo mismo si es 0 o un poco mayor que 0, hasta más o menos 3, 4, ya que debe ser sí o sí un valor bajo. Y por lo tanto, esta carga formal está bien equilibrada en cuanto a la distribución de sus electrones. Entonces se encuentra cumplida a mayor parte de la regla del octeto. Ahora asignaremos el tipo según TRPV.
la cual es una teoría compuesta por esta fórmula, en donde A es el átomo central, X son los átomos unidos al átomo central, M son los números de átomos unidos al átomo central, E son los pares electrónicos sin compartir del átomo central, y N son los números de pares electrónicos sin compartir. En este caso, el átomo central es el cloro. Sus números de átomos unidos al átomo central son 4 y sin compartir es 1, que es el potasio. Por lo tanto, nos resulta de la siguiente forma: AX, M, 4, E, 1. Y esto da resultado a una molécula tetraédrica. ¿Ya? Y ahora debemos aplicar esto a la geometría molecular. Y ahora, como tenemos que es tetraédrica, debemos ubicarla en cuanto a los enlaces y los átomos que se componen de la siguiente forma. Ahora ubicamos sus enlaces: 1, 2, 1, 2, 1, 2, y para oxígeno es 1. Procedemos a abrir corchete para ubicar acá el potasio sin carga alguna, y en esto se debe formar una pirámide para que pueda ser tetraédrica, en la cual lo vamos a hacer de la siguiente forma, lo cual nos resuelta la pirámide, y entre estos existen 109 grados. Eso quiere decir que nuestra molécula es tetraédrica, la cual es AX4E1. Y ahora debemos calcular su electronegatividad. La electronegatividad es solo aplicada a las moléculas y afecta la polaridad de las moléculas. En esta encontramos enlaces iónicos, los cuales son mayores a 3,2, los covalentes polares entre 0,6 y 1,7, y los no polares, que son menores que 0,6. En esta utilizamos la siguiente fórmula: delta N, que es igual a electronegatividad 1 menos electronegatividad 2, y la número 1 es la con mayor y la número 2 es con menor electronegatividad. En este caso, el oxígeno y oxígeno siempre nos va a dar lo mismo, ya que la electronegatividad de esto siempre va a ser igual, y discrepa con el cloro. La electronegatividad está dado por Pauling, es la tabla periódica. La del cloro es 3,16, la del oxígeno es 3,44 y la del potasio 0,82. Y esto nos sirve para calcular la polaridad. En este caso siempre van a apuntar al más electronegativo. Y como ya sabemos, el cloro es menos electronegativo que el oxígeno. Y tenemos que saber también que los polares son los que hay diferencia entre la electronegatividad de los átomos, y los apolares no hay diferencia entre la electronegatividad de los átomos. Y como ya sabemos, el central es el menos electronegativo y el potasio no puede ser central porque contiene solamente un electrón de valencia. Por lo tanto, la flecha, el vector siempre debe indicar al más electronegativo, y como ya está indicado, el oxígeno tiene 3,44 de electronegatividad y el cloro tiene 3,16. Por lo tanto, siempre van a apuntar al oxígeno en este caso. Y por lo tanto, nos resulta una molécula dipolar, ya que tiene dobles enlaces y su polaridad. Por lo tanto, y siempre va a haber diferencia entre la negatividad de este, ya que el oxígeno es mayor. Por lo tanto, es dipolar, con enlaces covalentes, como ya fue mencionado.
Por lo tanto, podemos concluir que esto es una molécula dipolar. La mayoría de los casos, siempre los tetraédricos son dipolares. Muchas gracias, espero que haya quedado todo muy claro. Hasta luego.